Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes desde aquí de Siempre Alerta. Siempre Alerta es una organización, un movimiento en el cual estamos trabajando a favor del bienestar y la dignidad de los niños y las niñas, y sobre todo en tema de prevención en cuanto al abuso infantil. Entonces, hemos preparado una sesión de conversaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes todo este mes de mayo y vamos a estar tratando diferentes temas en lo que deseamos que ustedes puedan participar también. Queremos que ustedes también nos expongan mediante el chat las preguntas que tengan, las inquietudes y podamos trabajar juntos para resolver las dudas que puedan tener y que podamos ayudar a minimizar esta situación que viven tantos niños y niñas en nuestras ciudades, en nuestro país. Bueno, pues el segmento de hoy trata del tema del abuso infantil y nuestras conversaciones llevan por título Verdades. ¿Por qué verdades? Bueno, pues todos necesitamos conocer lo que es real, lo que es verdad. A veces tenemos ideas un tanto distorsionadas y pues eso no nos hace estar en lo que es correcto. Por eso el día de hoy hemos invitado a Alexis, que también es parte del equipo de Siempre Alerta. Él es Fernando Alexis Gutiérrez Chacón. Él es psicólogo cognitivo-conductual. Gracias, Alexis, por aceptar la invitación. Él está viviendo en Tierra Blanca, Veracruz, y voy a permitirle, ahora sí, a darle el tiempo a Alexis para que él nos comente un poquito del trabajo que él está realizando. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes y a través de este medio que nos permite, pues, poder llevar, ¿no? Un poquito de lo que hemos estado trabajando en Siempre Alerta. Actualmente, como tal, me dedico en consultorio clínico psicológico, donde damos atención a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Con diversos temas, también entre ellos lo que es abuso sexual. Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar con este tema y vamos primeramente creo que a resolver esas dudas que hay, ¿no? Las definiciones de qué es un abuso. Ahí, si pudieras ayudarnos, Alexis, diciéndonos qué es un abuso, todo lo que conlleva, porque a veces pues tenemos un poquito de desconocimiento, ¿no? Luego escuchamos acoso, abuso, violación, y entonces si podías ayudarnos con estas definiciones para que pues tengamos el panorama más completo. Ok, bien, bueno, pues vamos a empezar a definir lo que es la palabra abuso sexual. Bien, prácticamente, como tú lo dijiste, ¿no? Es algo subjetivo donde hay muchas definiciones. Cada personaje, cada autor, le damos una definición específica, aunque todas conllevan a lo mismo, ¿no? Que prácticamente es cuando una persona, ya sea de la misma edad o de una edad más grande o más pequeña, eh, obliga a, ya sea un niño en este caso, a tener un contacto en una actividad sexual. En este caso, muchas veces, como lo hemos platicado en otras conferencias, las personas piensan que cuando decimos abuso sexual, simplemente nos referimos a la parte de la penetración o el coito, ¿no? Cuando realmente la palabra abuso sexual es muy amplia y pues conlleva muchas cosas, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando de los tipos de abuso sexual, donde nos vamos a dar cuenta que simplemente, pues el abuso sexual no simplemente es cuando hubo una penetración. Entonces hay personas que en su infancia han vivido un abuso sexual, pero ni siquiera logran entender esta parte de lo que han sufrido, no le pueden poner un nombre a esto que han sufrido porque hay muchos tabús en los cuales no nos hablan de sexualidad y ni siquiera sabemos que estamos tratando de un abuso sexual, ¿no? Pensamos que simplemente fue una conducta no apropiada de papá, del tío, de algún familiar, cuando realmente estamos hablando de un abuso sexual. Entonces, un abuso sexual es prácticamente es el abuso en cuanto a una actividad sexual. Obligar a alguien a realizar una actividad sexual, llámese un beso, una caricia, en este caso una penetración. Entonces, inclusive también incluye esta parte de tal vez desnudarse delante del público o pedir a algún niño, en este caso, que se desnude o inclusive mostrar imágenes pornográficas.
Entonces, Ok. como tal, lo podemos resumir así como que el abuso sexual es todo acto en el cual un individuo se ve obligado a realizar un acto sexual, ya sea con su consentimiento, porque hay niños en los cuales a veces abusan sexualmente de ellos y los engañan, ¿no? Entonces los niños realmente no están siendo obligados ante el abuso sexual, pero sí están siendo, ahora sí, obligados de otra forma, a través de regalos, a través de engaños, haciéndoles pensar que no es algo malo, ¿me entiendes? Entonces, el abuso sexual no simplemente tiene que ver con la parte donde la persona está siendo obligada, sino que también puede estar siendo manipulada. Creo que ahí sería interesante poder hacer una pausita, ¿no? Claro, Porque tú comentabas dos casos. El primero es cuando es algo forzado y lo otro es cuando el niño lo hace hasta cierto punto con su consentimiento porque está siendo manipulado. Y claro, podría en algún momento pensarse que como el niño está diciendo es que él quiso, como no haber cierta alteración o ciertas consecuencias, ¿no? De decir, no, pues él quiso, él estuvo de acuerdo. Entonces, aún así, al ocupar manipulación, entonces podemos decir que se está siendo abusado el niño, ¿no? claro. Sí, desde luego. Podemos hablar de un caso X de paciente X en el que pues pasó lo mismo. Después de sufrir un abuso sexual, otras personas tienden a violarla. Y entonces ella sigue pensando durante toda su infancia que realmente ellos no lo violaban, que ella de alguna forma tenía que ver en esos actos, ¿no? Cuando realmente, sin importar, porque también es una de las reacciones, ¿no? Que normalmente las personas que sufren una violación tienden a caer nuevamente o a sufrir más violaciones, ¿no? Entonces, a veces ellos piensan precisamente que a veces pacientes dicen, no, pues que creo que a lo mejor me gusta, ¿no? Que me violen, ¿no? Cuando realmente las personas siguen teniendo este caso abuso sexual, porque la persona en este caso, del caso que te estoy hablando, era una persona adulta que seguía violando a esta niña y la niña pensaba que pues realmente pues no la estaban violando, que ella era la que estaba ocasionando, pero desde el simple hecho de, en este caso, tener este contacto con esta pequeña bajo manipulación, entonces es un abuso sexual. Sí, ¿no? ¿Hasta qué grado puede haber hablando de lo que tú comentabas, hasta dónde puede llegar la manipulación, ¿no? De crear una realidad que no es, Claro, que podemos decir, ella vivía una realidad pensando que eso era, ¿no? Ella se hizo una realidad. Y creo que está muy acorde al decir nuestro tema verdad, porque se trata claro. de ver lo que es la realidad correcta, ¿no? De poderles entrar a las personas y decir, sabes que si algo está pasando contigo, con tu hijo, no lo permitas, porque esa no es la verdad, esa no es la realidad, es una realidad que te vendieron porque te manipularon, te envolvieron en toda esa situación y pues está siendo presa, ¿no? De esto hasta llegar al grado no solamente pues de perder el valor, ¿no? De sentir que ella es la culpable y cambiar todo su pensamiento, sus emociones de lo que era lo correcto, ¿no? Claro, desde luego, ¿no? Creo que personas que han sufrido un abuso sexual como tal, pues hay muchas consecuencias, ¿no? Y parte de ello es eso. Siempre he dicho, cuando hay un abuso sexual, se despierta un estímulo sexual y conlleva siempre un estímulo va a provocar una dependencia o más que una dependencia va a provocar en algunos casos en que la persona necesite, ¿no? Surge una necesidad por seguir llenando esa área sexual que se despertó. En este caso, si son niños, entonces desde pequeños surge esta necesidad de seguir llenando esos huecos, de seguir llenando esa área sexual que está debilitada y entonces de alguna forma inconsciente ellos buscan llenar esta parte. Entonces, no simplemente porque ellos estén buscando esta parte, ya que no están siendo tratados, entonces significa que las otras personas pues tienen pues en este caso, abusar, ¿me entiendes? Abusar de ellos simplemente porque ellos están sufriendo o son vulnerables ante esta situación, ¿me explico? Entonces, en este caso, lo que te estaba comentando el caso pasado es lo mismo. Muchas personas que han sufrido un abuso sexual,
que no simplemente es una penetración, sino que a lo mejor los intentaron tocar, en algunos casos los besaron a la fuerza, en algunos casos pidieron que ellos tocaran algunas partes de estas personas, sufren más adelante circunstancias en las cuales despiertan un área sexual que necesitan ser cubierta, perdón. Entonces, al necesitar cubrir este hueco, entonces hay otras personas que los notan como esas partes vulnerables, como esos individuos vulnerables, y entonces son los que son propensos nuevamente pues a volver a caer ante un abuso sexual. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay personas que crecen, que han sufrido un abuso sexual y toda su vida creyeron que realmente no sufrieron un abuso sexual, simplemente fueron conductas inapropiadas y durante su vida han tenido conductas en el área sexual en que se han visto afectados. Entonces llegan a consultas no por un abuso sexual, ¿me explico? Sino por conductas sexuales inapropiadas o que quieren cambiar, ¿no? Y ahí en consulta mismo descubren o ellos se dan cuenta y traen a conciencia el abuso sexual de la infancia. Sí, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta qué grado puede afectar esta situación, ¿no? Cambiarte todo el pensamiento, tu estilo de vida, ¿no? Y lo más importante es poderlo detectar a tiempo y tomar las medidas. Ahora, si está pasando una situación, detectarla, ¿no? Y detenerla, pero también tomar medidas de prevención para que no ocurran este tipo de situaciones. Creo que nadie está exento, ¿no? Hay gente pues que ya dicen, tú me vas a ayudar, si no, que un abusado, una persona que ha sido abusada, por lo regular va a abusar de otra persona, ¿no? Entonces, si hay personas que han sido abusadas y no tuvieron ese tratamiento, pues vamos a tener lamentablemente casos, ¿no? Y eso es lo que pues no deseamos, por eso esta Claro. conversación. Claro, claro, desde luego. Mira, fíjate que algo que me gusta de Siempre Alerta es que no simplemente ahora sí centramos nuestra atención en los niños que están sufriendo abuso sexual, ¿no? Sino que también nos enfatizamos a todos los tipos de violencia. ¿Por qué? Porque si pensamos solamente en los niños que han sido víctimas de abuso sexual, dejamos a un lado los victimarios que algún día lo más probable es que también fueron víctimas, ¿me entiendes? Entonces, como tú lo dijiste, si no trabajamos precisamente con estos niños que están siendo víctimas de un abuso sexual o una palabra más general, de una violencia sexual, una violencia como tal, entonces, ¿qué está pasando? Nuestra sociedad, conforme va pasando el tiempo, pues cada día van incrementando el número de niños que no solamente están sufriendo este tipo de acciones, sino que también son propensos a ellos practicar este tipo con otras personas, ¿no? Solo como dato, aproximadamente, según se dice, que son 4,5 millones de abusos sexuales que se dan en México. Entonces, ¿con cuántos niños estamos hablando? Son una gran cantidad de niños que están siendo lastimados o que fueron lastimados, no solamente en la parte sexual, en la parte emocional, en la parte como dignidad de persona, y que no solamente se quedan con ser lastimados, sino que probablemente lastimen a otros niños donde pues esto vaya creciendo. Y actualmente y lamentablemente pues ya no solamente se están dando los casos donde el adulto viola al niño, sino ya hay niños que empiezan a realizar estas conductas con otros niños. Sí, ¿no? Y se ha escuchado estos casos, incluso creo que hace unos años salieron, bueno, de los que sabemos, ¿no? Que nos Claro, enteramos que salen en noticias o que ya lo dijo alguien, ¿no? claro. Donde sí estaban saliendo casos donde niños de 10, 12 años, pues abusaban de niños de 4, de 5, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El tener esa situación porque hay gente o porque ellos ya pasaron por ahí tristemente, ¿no? Claro. Y a veces, pues como padres, como personas que cuidamos con niños, pues también es importante tener ahora sí que el alerta prendido para ver las situaciones que están viviendo, ¿no? Así es, desde luego, ¿no? Y creo que, bueno, dentro de los tipos de abusos sexuales, está también, entra la parte de enseñar revistas pornográficas o imágenes que expresan de más la actividad sexual, ¿no? Y esto, ¿a qué lo traigo? Porque normalmente
a raíz de esta contingencia que está pasando con relación al COVID-19, normalmente los niños están en casa, ¿no? O normalmente los niños ya no están en clase, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la pasan en casa en internet, que viendo la tele, que estando en redes sociales, y entonces normalmente la mayor cantidad de pornografía pues se encuentra en internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todos estos niños? Entonces se está despertando mucho esta área sexual y también se está dando mucho nuevamente los casos, ¿no? de ciberacoso, los casos que tienen que ver con el abuso sexual a través de las redes sociales. Sí, es una buena, una situación complicada, ¿no? Ahorita el que estamos viviendo ahora sí que porque pues tenemos que estar en casita, por la situación del virus, pero también está esta otra parte que tú mencionabas, ¿no? El a veces decir, bueno, ahora que haga mi hijo, pues acá está, que vea algo ahí Claro. en internet, a ver qué ve. Y eso es lo que a veces, pues no sabemos ni qué están viendo los niños, ¿no? Ahí no sabemos. Y eso, pues, es un riesgo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, claro, ¿no? El internet, todo eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras al no saber cómo poder ayudar, ¿no? Pues vamos a ver más acerca de esto, del tema del abuso. Ya nos mencionabas que era el abuso. Ahora, ¿podrías decirnos cuáles son esos tipos de abusos que hay? Porque pues creo que podemos hacer la selección o marcar esas diferencias, ¿no? Esos tipos de abusos, si nos podrías compartir. Claro, mira, como tal, dentro de lo que es el abuso sexual, existen muchos tipos y muchas áreas en las cuales las personas practican este tipo de conductas. Bueno, dentro de lo que es el abuso sexual y los tipos de abuso sexual, bueno, podemos encontrar uno de ellos que es cuando las personas a veces piden que toquen los genitales de ellos, entonces esto se da más en los niños, ¿no? Le piden a los niños que toquen los genitales de ellos o otras partes del cuerpo, ¿no? Hay que entender aquí que las personas presentan de alguna forma satisfacción en diferentes áreas, ¿no? Hay personas que pues piden más partes genitales, otros piden pecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces se le pide a los niños que toquen, ¿no? Partes genitales como tal. Otro de ellos es el contacto bucogenital, que tiene que ver con ese contacto en el cual se pide que de alguna forma se succione o se chupe los miembros genitales, ¿no? Ese también es un tipo de abusos sexuales. Otro de los abusos sexuales que se da mucho también es exhibir, ¿no? Exhibir lo que son los miembros sexuales en áreas públicas, en lugares donde hay niños, en lugares donde hay, dependiendo el tipo de género de personas que le provoquen una excitación en este caso, a la persona que practica este tipo de conductas, ¿no? También otro tipo de abuso sexual es la elaboración de material, ¿no? De material pornográfico. También es uno de los tipos de abuso sexual. Otro de los abusos sexuales también tiene que ver con la parte de mostrar, como les había dicho antes, lo que son imágenes pornográficas o en algunos casos mostrar a niños películas pornográficas o escenas que tienen que ver con el despertar sexual que todavía no está acorde a la edad de los niños. También en algunos otros casos es el obligar a un niño o a una niña a besarlos, ¿no? En la boca, o ellos querer besar a los niños en la boca, ¿no? Ese también es un tipo de abuso sexual como tal. También se da mucho en algunos casos que hay personas que lo que hacen es ir a lugares donde está a donde hay mucha gente, ¿no? Y que está muchas personas juntas, como metros o en autobuses urbanos donde hay mucha gente, y su satisfacción de ellos en el abuso es frotar sus miembros en las personas, ¿me entiendes? Entonces, esto viene siendo parte de la gama de algunos de los tipos de abusos sexuales que se están realizando comúnmente. Ok, ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Porque a veces
pensamos que el abuso solamente es como, desde, tú mencionabas, no tocar partes o que te toquen indebidamente, pero también el hecho de mostrar pornografía Claro, ya está haciendo un tipo de abuso, ¿no? Y a veces eso no creo que no se toma en cuenta. Es como que, ah, sí, está viendo, o, ay, mira, te enseño esto, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Que hay niños más grandes, o, ay, no le pasa nada que vea o que aprenda, ¿no? Porque ya, entonces, no lo estamos tomando en cuenta o no se ha tomado en cuenta que es un tipo de abuso, ¿no? Esta situación que a lo mejor decimos, no, pero no lo estoy tocando, pero sí va a tener una consecuencia más adelante, ¿no? El hecho de que lo que tú mencionabas, que en un niño se despierte el área sexual cuando todavía no debería de ser así, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues ya están violentando al niño o a la niña, ¿no? Creando una imagen incorrecta de lo que es. ¿Y qué nos puedes decir, tomando en cuenta esto de que tú nos decías, ¿no? Del tipo, los tipos de abuso, un poquito hablarnos acerca de que se divide, ¿no? En el área física, el área emocional, el área sexual. En este también no entra esta gama, incluso hasta el maltrato entra dentro de lo que es el abuso, ¿no? Si podías ampliarnos un poquito también el panorama en cuanto a esta situación. ok, bien, sí, como tal, bueno, hablando de los niños, la parte como la violencia, ¿no? La violencia como tal es un tema un poquito más amplio porque no simplemente entra en la parte solamente de la parte sexual, ¿no? Porque entra en una gama donde también tenemos que hablar de emociones y de la parte física, ¿no? Como los principales, ¿no? Entonces, dentro del abuso sexual, pues también hay violencia, ¿no? Violencia física es cuando se agrede a un niño en la parte del cuerpo, donde se violenta, donde se le lastima, donde cuando se le pide realizar un acto sexual, muchas veces los obligan y entonces los lastiman, los golpean, son maltratados como tal, ¿no? Entonces, la parte emocional también es una de las áreas que se ve ahora sí afectadas, ¿no? A la par. Y creo que, bueno, no simplemente por ser psicólogo, pero es una de las partes donde considero que hay una ruptura mayor, donde hay algo que eh, genera no simplemente todo quedarse en una emoción, sino que se pasa a algo mayor que se llama sentimiento, ¿me entiendes? Donde el niño que ha sufrido un abuso sexual, pues aparte de muchos traumas que genera, se queda con sentimientos, donde en ese momento al realizar esta práctica, llámese quien haya sido, genera en el niño sentimientos. Y cuando genera un sentimiento no termina como en 2 minutos aproximadamente como una emoción, sino que puede demorar toda la vida, donde te estoy hablando de pacientes que llegan y son adultos, ¿me entiendes? Y hay que trabajar la parte de añísimos, cuando eran niños. ¿Por qué? Porque el abuso fue en esa edad. Entonces, genera sentimientos, sentimientos como que odio, rencor, en algunos casos sentimientos en los cuales inclusive hay generalización contra todos los hombres, si es un hombre el que realizó esa conducta, donde hay emociones en el cual la persona se siente culpable, la persona se siente sucia, el niño con más razón que apenas está en el caminar de esta vida, donde se siente un poco desconcertado, donde no sabe realmente lo que se realizó, donde el niño expresa emociones como culpa, irritabilidad, una de las consecuencias que pasa, donde el niño normalmente eh, llega a esta depresión con estas conductas como irritabilidad, mal comportamiento, problemas en la escuela, bajo rendimiento escolar. Entonces, a raíz de todas estas emociones que él está expresando y él está viviendo con relación hacia esa conducta, ¿no? Que se realizó con él. Entonces, como tal, no solamente el área sexual se ve afectada, sino que también la área física, que es cuando
lastiman el somato, su cuerpo, y también la parte emocional, ¿no? Que es una de las principales a la cual yo es la que más trabajo, ¿no? La parte emocional, donde trabajamos todo lo que es la culpa, todas estas emociones que tienen que ver con esta situación. Se da mucho lo que es el estrés postraumático, que es que a raíz de esta situación, muchos niños, ¿no? Tienen a tener estrés o a tener miedos, a raíz de este problema, ya que normalmente tienen dificultades, un ejemplo, que la luz, no pueden dormir con la luz apagada, o con relación a su vestuario, o con relación a salir, o con relación a estar cerca de esta persona que realiza este acto con ellos, en algunos casos cuando sufren agresión, ¿me entiendes? Y también en muchos casos, creo que algo de lo más principal que ya he repetido mucho es la culpa, porque muchos de los agresores que lo que hacen es manipular, y entonces generan una culpa en los niños. ¿Me explico? En el que si tú le dices a mamá, a papá o a X persona, va a pasar esto con ellos o contigo. Entonces los niños generan culpa, se sienten ellos culpables de lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces es una de las emociones que también se trabaja con ellos. Gracias. Si alguien de los que está ahí viendo tuviera alguna pregunta que quisiera hacerla, adelante, para eso estamos, Claro. para contestar sus, bueno, para eso está Alexis, Estamos. que es nuestro invitado, él está para contestar si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna inquietud, algo que les esté por ahí, alguna interrogante que luego nos vienen a las mentes, pues con toda confianza lo pueden escribir y nosotros pues le daremos ahí la respuesta. Y sobre todo a lo que tú decías, Alexis, hablabas de la culpa y ahí quiero de que nos detengamos un poquito, ¿no? Claro, claro. Esta situación de abuso en los niños, lo que tú mencionabas es que genera culpa y que la culpa es la que hay que trabajar. Porque si ellos se sienten culpables, pues difícilmente, pues todo lo que crea esta situación es ese miedo, ¿no? Que tú comentabas, el miedo, el sentirse culpable, el sentirse que con vergüenza. ¿Qué le podrías decir a las personas si... ¿Cómo podemos ayudarlo si algún niño está pasando por esta situación, si él se siente culpable? ¿Cómo darle un tip de como primeros auxilios, ¿no? Yo sé que pues, para trabajar con un niño de esta situación, pues hay que darle un seguimiento, pero si el papá se da cuenta que su hijo está siendo abusado y que está en este segmento de la culpa, ¿qué podría hacer? ¿Qué es lo primero que podría hacer el papá para ayudar a su hijo? Ok, lo primero, empatía. La empatía, que es no juzgar. O sea, lo que yo siempre le digo a los papás es esto. Normalmente cuando, vamos a suponer que es un caso reciente, que el papá se entera que el niño está sufriendo abuso sexual o violencia de cualquier género, lo primero que hace es alterarse delante de él y dice, ¿quién fue? ¿Y cómo? Y, o sea, y entonces lo que hace es, genera un desequilibrio en el niño, primero. Entonces, lo primero es empatía, no juzgar al niño, acercarnos a él en la parte emocional, o sea, es tenerlo cerca. Lo que tenemos que hacer es eso, acercarnos a ellos, generar confianza, porque si no generamos confianza en los niños, pues va a ser complicado, ¿no? Que los niños inclusive puedan externar y hacer en principio una catarsis con el papá, que es hablar y sacar un poquito de la emoción que traen. Va a ser complicado si no hay confianza. Entonces, lo primero en el primer momento creo que es acercarnos a ellos, abrazarnos, generar confianza. ¿Cómo? No juzgando. Cuando él te diga algo, yo sé que fíjate, yo no tengo hijos, pero si tuviera que pasar por una situación así, yo siento que sería complicada, ¿no? Enterarte de que tu hijo está sufriendo un abuso sexual, entonces sería algo complicado. Y entiendo que es complicado para los papás, pero ¿qué se le pide aquí? Por salud de su niño, primero, empatía, no juzgar, tomar la calma, acercarnos a él, en este caso, pues tratar lo más que se pueda de hacer sentir al niño que estamos cerca de él, ¿me entiendes? De tocar de alguna forma su corazón del niño y trabajar las emociones, o sea, eso cómo te hizo sentir y todo eso. Lo que también tenemos que entender es que necesitamos la ayuda, o sea, la ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque
pues esta catarsis puede desencadenar otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es necesario, ¿no? Pero como primeros auxilios, lo que tú me preguntabas, lo que podemos hacer es acercarnos a ellos. Lo primero es abrazarlos. No le hagas preguntas de más que no tengas que hacer, o sea, como dónde fue y cosas así. En su principio llegará el momento en el que otras áreas se harán cargo de ese tipo de preguntas y para consecuencia de lo que sigue. Pero en la parte emocional, lo primero, no preguntes de más. Simplemente, más que la situación, preocúpate por tu hijo. ¿Cómo está? ¿Cómo se está sintiendo él emocionalmente? No tanto la situación, dónde fue, dónde pasó, ¿no? Típico cuando pasa un accidente, ¿no? En vez de acercarnos con la persona y decir, ¿sabes qué? No te digo nada, solamente te abrazo, estoy contigo. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿Cómo? O sea, ¿me entiendes? Entonces, creo que lo principal es eso, hacer partícipe al niño, ¿no? De la emoción, de eso que él pudiera estar sintiendo, ¿no? Entonces, abrazarlo y si quieres usar esa palabra, ¿no? En ningún punto de esto fue tu culpa, estoy contigo, vamos a estar juntos, no tengas miedo, quédate conmigo, te voy a abrazar, ¿no? Entonces, primero, genera confianza. Esto es ya cuando el niño sufrió un abuso sexual. Previo, como se los he dicho a los papás, previo a esto, no esperemos que pase esto, generen confianza. Jueguen con sus niños, ¿no? Tómense momentos para jugar con ellos. Durante el juego tú vas a descubrir muchas cosas, inclusive durante el juego vas a generar muchas emociones agradables en él, vas a generar también confianza, vas a generar a que el niño se sienta de alguna forma seguro, ¿no? Y que no sea tan propenso más adelante a sufrir un abuso sexual, ya que normalmente la mayoría de los niños que sufren abuso sexual son los más, normalmente le llamamos tímidos, calladitos, ¿no? Cuando realmente son niños que probablemente no tienen una atención de parte de papá, son niños muy abandonados, que normalmente entiendo que por algunos casos de trabajo, mamá lo deja sola con algún familiar o cuestiones así, ¿no? Entonces, lo primero creo que es generar confianza con los niños, tomarse tiempos para jugar, tomarse tiempos para platicar en algunos casos cuando son más grandecitos. Entonces, lo primero es eso, generar confianza, ¿no? Para poderlos tener cerquita, ¿no? Y ir viendo si tal vez ellos pudieran ser propensos, ¿no? Ante este tipo de conductas de otras personas. Algo que tú comentabas, ¿no? Y que tienes mucha razón es pues el poder, no solamente ya cuando sucedió, que es lo que decías, sino tener esa empatía, esa confianza con el niño desde tan chiquito, ¿no? Que empieza a crecer, porque lamentablemente es triste que se haga ya cuando hay una situación como esta, ¿no? El de, ay, y viene a lamentarse, ¿no? Por dónde estuve, por qué no estuve, y todo ese tipo de situación. Pero bien tú lo mencionaste, ¿no? El poder crear el lazo de confianza, el poder hablar, el poder pasar tiempo, ¿no? Yo sé que a veces es complicado, también porque pues en nuestra actualidad las mamás también trabajan, a veces los niños se quedan con la abuelita, con la tía, ¿no? Entonces, es un poquito complicado el generar tiempo, ¿no? Pero creo que pues hay que, no sé, reorganizar, replantear para poder tener ese tiempo que requiere el niño, ¿no? Y creo algo también que podría ser de ayuda es que también los familiares que se llegan a quedar con los niños cuando no están los papás, pues pudieran también tener en cuenta esto, ¿no? Claro. Como decíamos, hay papás que se van, hay mamás que se van a trabajar y queda la abuelita, queda la tía, queda el tío con ellos. Y a veces, pues ellos tampoco, también desconocen, ¿no? Entonces creo que si ellos quedan, pues también deben de generar la confianza pues en los niños, ya que si no le dice a papá o a mamá, pues le dice a la abuelita, le dice al tío, no a la persona que le tenga confianza. Claro, claro, desde luego, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Generar confianza, ¿para qué? Para que esperemos que nunca pase esto en los hijos de las personas que nos están viendo o familiares, pero si llegara a pasar,
pues los niños tienen esa confianza de poder decirte, mira, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó aquello, y entonces es más fácil el proceso de trabajo, ¿me entiendes? Pero imagínate lo complicado que es para un niño que no tiene confianza en papá y mamá, que está viviendo este tipo de conductas y más sin embargo, tienen miedo solo de decírselo a papá, mamá, porque piensan que papá, mamá les va a pegar o los va a golpear o va a decir que ellos son los culpables, ¿me entiendes? Por el simple hecho de no generar confianza. Y fíjate que esto es muy importante, ¿no? Porque inclusive también se da mucho los casos en los que pasa el acto sexual o el abuso sexual y entonces el niño llega y le dice a papá, mamá lo que está pasando y mamá y papá no lo creen, ¿no? Claro que aquí se desencadena la negación, ¿no? Como tal, no querer aceptar lo que está pasando, pero también en muchos casos papá y mamá no confían ni siquiera en los niños, en el hijo ni en la hija y entonces se empieza a dudar de lo que pasó, ¿sale? Otra de las cosas que también creo que es muy favorable que se pudiera, bueno, partir en este tema que estamos trabajando es hacer hincapié, invitar a los papás que nos están viendo para que en casa, aprovechando que normalmente por esta situación están en casa, puedan hablar de sexualidad con sus hijos. ¿Sí? Y cuando hablo de sexualidad, tal vez muchos que nos están viendo van a decir, oye, pero eso cómo. No, sexualidad, ¿a qué me refiero? Es un tabú que necesitamos romper, porque normalmente en muy pocas casas se habla sobre sexualidad con los niños. Y cuando me refiero a sexualidad, no me estoy refiriendo a despertar algún área sexual o hablarles cosas que ustedes consideren que no quieren enseñarle a sus hijos. Ahí no nos podemos meter. Simplemente me refiero a la parte de a los niños, de decirle a los niños pequeños, ¿no? Que si alguien toca alguna parte de su cuerpo, que sepan que ellos tienen que decírselos a ustedes, ¿no? Como padres. O decirles, si alguien intenta besarte a la fuerza, si alguien quiere tocarte tus partes privadas, cuáles son las que están debajo de tus calzoncitos, de tu boxer o como le llames, si alguien intenta pedirte que mires un video donde hayan personas sin ropa, o sea, usar una forma de expresárselo a los niños de una forma sencilla, que ellos puedan entenderlo fácilmente, ¿no? Entonces, eso es hablarles acerca de sexualidad a los niños pequeños. Si tú empiezas a enseñarle eso a tus pequeños, pues obvio que cuando ellos estén ante este tipo de situación, ellos tienen herramientas y ellos pueden detectar qué es lo que está pasando, porque como te lo decía en un principio, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que tenemos? A veces vienen a raíz de un abuso sexual y ni siquiera ellos saben que sufrieron un abuso sexual. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque son niños, es obvio, ¿no? Entonces, si enseñamos a los niños a entender lo que está pasando o a que ellos aprendan que eso que están viviendo es un abuso sexual y que cuando hay un abuso sexual, el niño tiene que hablarlo con papá o con mamá, o con su tutor, si es una abuelita, abuelito, entonces él tiene herramientas para poder hacer, ahora sí, de esta conducta, poderla parar, ¿no? Poder detenerla y no hacerla más prolongada. Tienes razón, ¿no? En el hecho de poder tomar esas medidas ahorita. Creo que es un buen tiempo el que están los papás con los niños, de poder ayudarlos ahora sí que a protegerse, ¿no? Ante este tipo de situaciones, previniendo para cualquier cosa, ¿no? Que lo que menos deseamos es que hayan más niños como víctimas de un abuso. Entonces, qué mejor aprovechar el tiempo para poder darles a ellos las herramientas, ¿no? De que pueden ayudarles a cuidarlos, a protegerlos. Y como tú decías, un lenguaje sencillo, algo práctico, no dejes que nadie te toque, tú lo dijiste, y pues hacer lo que nos corresponde, ¿no? A nosotros cuidarlos, enseñarles, y nosotros desde acá, desde Siempre Alerta, pues también por eso estamos generando esta plática, esta conversación, porque nos interesa el bienestar de los niños, nos interesa su salud en todas sus áreas y deseamos poder ayudarles dando este tipo de pláticas, dándoles herramientas, como ya lo mencionabas. Quiero decirle a la gente que nos escucha que este es el primer segmento de lo que vamos a estar viendo durante este mes de mayo. El día de hoy vimos pues Alexis comparte con nosotros lo que es el abuso infantil, pero vamos a tener otros segmentos también
para que ustedes no se lo pierdan, esténse atentos ahí checando a la página y puedan ver quiénes más van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Y Alexis, no sé si quieras decir algo más, si no, nos vamos despidiendo de nuestra conversación del día de hoy. Ok, no, pues simplemente agradecer a todas las personas que se tomaron un tiempo, ¿no? Para poder, pues, estar en línea y poder estar aprendiendo tal vez lo que estamos platicando y poder generar y llevarse algo, ¿no? A casa, a los familiares y poderles externar lo que aprendieron hoy o lo que escucharon hoy, ¿no? Que simplemente como tal este movimiento, pues no se quede nada más en ver un video de ciertos minutos, sino que podamos llevar esta información a los familiares, ¿no? Entender que el abuso sexual es algo real y que está pasando todos los días y que está pasando con mayor intensidad durante estos momentos de esta contingencia y entonces necesitamos hacer algo, ¿no? Por todos esos niños. Entonces, por último, pues aprovechen este momento, ¿no? Que tienen tal vez en casa y este tiempo que a veces anteriormente se hubiera querido para jugar con los niños, para disfrutarlos, para platicar con ellos, para estar cerquita de ellos, para generar confianza. Creo que esa es la clave. Ok, pues muchas gracias. Gracias, Alexis. Gracias a todos los que se conectaron en esta ocasión en nuestro primer segmento de verdades con el tema abuso infantil. Les invitamos para que el día miércoles también se conecten con nosotros. En esta ocasión, en los días miércoles son exclusivos para niños, solamente para, bueno, ustedes pueden estar, ¿no? Pero va dirigido nuestros temas a los niños, así que no se lo pueden perder el día miércoles 13 de mayo, les vamos a estar dando la información. Y el viernes también va a estar con nosotros Gaby, que es coordinadora de Ya Basta en Puebla, va a estar también compartiéndonos. Entonces, esténse al pendiente de nuestras publicaciones y para que puedan ser parte de esto y que podamos ayudarlos con las herramientas que se necesitan para la prevención. Alexis, muchas gracias por compartir con nosotros, por trabajar también para Siempre Alerta. Muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo pronto. Queridas personitas que nos ven allá en sus casitas, muchísimas gracias por el tiempo. Fue un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Perla Cruz, coordinadora de este movimiento llamado Siempre Alerta, no al abuso infantil. Estamos viéndonos próximamente y ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla, escríbanos y créanme que nosotros vamos a contestarles todas las dudas que tengan. Y si ustedes también tienen algún tema que quisieran que se hablara, ¿verdad? Con toda confianza, igual díganlo ahí, escríbanos, saben que necesitamos que nos asesoren en esto, pues con confianza pónganlo y nosotros podemos ayudarles ahí. Entonces, de nuestra parte ha sido todo. Muchísimas, muchísimas gracias, que estén muy bien y que pasen una muy bonita tarde. Así que nos estamos viendo, Alexis. Gracias. No, pues gracias. Un placer haber estado aquí con ustedes. Pues nos vemos. Muchas gracias. Chao. Adiós.